Dicen que en Hollywood y en el mundo del hip hop, el silencio no es una opción, es una moneda de cambio. Durante décadas, Sean Diddy Combs y Sean J.C. Carter fueron vistos como los arquitectos de un imperio inquebrantable. Pero mientras el imperio de Diddy se desmoronaba bajo el peso de investigaciones federales, redadas y una lista de nombres que hace temblar a las élites, hay una pregunta que el internet está intentando borrar. ¿Dónde está Jay-Z? ¿Por qué el hombre que estuvo en cada fiesta, en cada negocio y en cada círculo íntimo de Diddy hoy parece un fantasma? Hoy, en The Hype Podcast, vamos a conectar los puntos que nadie quiere unir. Vamos a hablar de la lista, de los documentos que vinculan a Roc Nation con las propiedades de Diddy y de por qué 50 Cent dice que el verdadero jefe final nunca fue Puff Daddy. Prepárate, porque después de este video no volverás a ver la industria de la misma manera. Para entender el presente hay que viajar al origen. Diddy y Jay-Z no eran solo amigos, eran los dos pilares de una misma estructura. Mientras Diddy era el rostro ruidoso y extravagante, Jay-Z siempre fue el estratega silencioso. Fuentes cercanas a la industria sugieren que existía un pacto de no agresión. Si uno crecía, el otro también. Pero aquí es donde entra el archivo secreto. Se rumorea que en las famosas fiestas de Diddy, los white parties, no solo se celebraba el éxito, había cámaras, había registros, y según informantes que han empezado a hablar tras las redadas de marzo, existe una lista de invitados VIP que tienen mucho que perder si los videos de las cámaras de seguridad de las mansiones de Diddy salen a la luz. ¿Está el nombre de Jay-Z en esos registros? Oficialmente no hay cargos, pero el silencio de Jay-Z es ensordecedor. Mientras que otras celebridades han salido a distanciarse, el entorno de Roc Nation ha blindado su información como nunca antes. Aquí es donde entra el caos. Curtis 50 Cent Jackson. Si hay alguien que ha dedicado su vida a exponer esta red, es él. 50 Cent no solo ha atacado a Diddy, ha dejado migajas de pan señalando hacia Jay-Z. En una entrevista reciente, 50 mencionó que algunos están callados porque tienen miedo de que sus propias listas sean publicadas. ¿A qué lista se refiere? Se habla de un documento que supuestamente circuló entre abogados de las altas niveles de Nueva York, donde se detallaban transacciones financieras entre empresas fantasmas vinculadas a ambos magnates. ¿Fue la libertad de Diddy un precio que se pagó para proteger a otros? La teoría que está ganando fuerza es que Diddy no solo cayó por su propio pecado, sino porque se volvió un cabo suelto en una red mucho más grande de influencia política y corporativa. Una red donde Jay-Z es posiblemente el jugador más inteligente. Pero para entender la magnitud de esta lista, no basta con mirar las fiestas, hay que seguir el rastro del dinero. Según filtraciones de antiguos contadores que trabajaron en el entorno de Diddy, existe un esquema de empresas espejo que conectaba directamente a Roc Nation con inversiones inmobiliarias en las que Diddy movía grandes sumas de efectivo. ¿Por qué esto es importante? Porque en el mundo de las investigaciones federales, el dinero es el que habla cuando los testigos tienen miedo. Se habla de transacciones que ocurrieron semanas antes de que el jet de Diddy fuera interceptado. Movimientos que sugieren que alguien con acceso a información privilegiada sabía que el imperio del mal estaba por recibir un golpe final. Aquí es donde los testimonios de ex empleados de seguridad cobran un valor incalculable. Gene Dio, quien fue guardaespaldas personal de Diddy durante años, ha soltado perlas en diversas entrevistas que muchos han pasado por alto. Él menciona que en la industria hay un archivo de seguros. No es una lista de invitados, es una lista de deudas de sangre. Según esta teoría, Jay-Z no está en la cima porque sea el más rico, sino porque es quien posee las llaves de los secretos que podrían hundir a toda la vieja guardia del hip hop. ¿Por qué Jay-Z no ha caído?
A diferencia de Diddy, Jay-Z ha construido una imagen de hombre de negocios intocable. Su relación con las esferas de poder más altas de los Estados Unidos es pública, pero aquí está el punto clave: los registros de vuelo. Analistas de Internet han intentado rastrear los movimientos de los jets privados durante las fechas críticas de las redadas. Lo que encontraron fue un patrón de movimientos coordinados que sugieren que ciertos archivos fueron movidos antes de que el FBI llegara a las puertas de las mansiones de Huntsville Hills y Miami. ¿Hubo un soplo? ¿Alguien con más poder que Diddy decidió que era hora de sacrificar al peón para salvar al rey? La conexión entre Roc Nation y las empresas de seguridad que trabajaban para Diddy es el hilo del que nadie se atreve a tirar, porque al final de ese hilo podría encontrar nombres que no solo pertenecen al rap, sino a la política mundial. La conexión no termina ahí. Muchos analistas sugieren que la caída de Diddy es la reapertura de una herida que Jay-Z ha intentado cicatrizar por 3 décadas. El caso de Biggie y Tupac. Se rumorea que la famosa lista contiene nombres de personas que estuvieron presentes en las sesiones de grabación donde se gestaron las traiciones más grandes de la historia del rap. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 50 Cent está tan obsesionado con este momento? Porque 50 sabe que el sistema de protección que rodeaba a Jay-Z está mostrando grietas. Si Diddy decide hablar para reducir su condena, el famoso canto del canario, los acuerdos de confidencialidad que han mantenido a Jay-Z como una figura intocable podrían quedar anulados legalmente. Estamos hablando de una red de influencia que va desde los clubes nocturnos de Nueva York hasta los despachos más influyentes de Washington, D.C. La verdadera razón por la que nadie se atreve a contar este secreto es porque no es solo una historia de música, es una historia de control social. Quien controla la lista, controla la narrativa. Y por primera vez en su carrera, parece que Jay-Z ha perdido el control del archivo. No podemos ignorar el elefante en la habitación, el poder político. La relación de Jay-Z y Beyoncé con las élites mundiales ha sido su escudo de hierro. Pero en este nuevo clima de exposiciones finales, ese escudo podría convertirse en una jaula. La lista que Diddy supuestamente borró contenía registros de donaciones y favores que vinculan a la industria del entretenimiento con campañas políticas que hoy preferirían que el nombre de Sean Combs desapareciera de la faz de la tierra. Si Jay-Z es el puente entre esos dos mundos, su caída no sería solo la caída de un rapero, sería el colapso de un sistema de favores que ha durado 20 años. Por eso el silencio es tan absoluto. Por eso las redes sociales están siendo monitoreadas. Pero en The Hype Podcast sabemos que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Al final del día, la pregunta no es si Jay-Z sabía lo que Diddy estaba haciendo. La pregunta es, ¿qué sabe Jay-Z que lo hace tan peligroso de tocar? La lista de Diddy no es solo una lista de nombres, es un seguro de vida. Y mientras el juicio contra Combs se anuló y ya lo sentenciaron, el mundo entero contiene la respiración esperando a ver si alguien decidirá romper el código de silencio definitivo. Porque si esa lista se filtra por completo, no solo caerá un artista, caerá toda una red de Hollywood. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jay-Z es el verdadero cerebro detrás de todo esto? ¿O es simplemente otra víctima de las circunstancias? Déjamelo en los comentarios porque estamos leyendo todo y la verdad está más cerca de lo que piensan. Esto es The Hype Podcast y esto es solo el principio.